Hello guys, good afternoon. How are you doing today? Are you ready for the class? Good afternoon, teacher. Good Good afternoon, afternoon. teacher. Hello, good afternoon. How are you doing? Are you ready for the class, Mr. Jose? Giovanni? Yes, teacher, are you ready? Excellent, that's great. Good. So, let's start. Hello, Miss Jackie. Good afternoon. Um, we're going to start with the class right now, but who wants to tell me who was the last topic that we were studying last class? ¿Cuál fue el último tema que estuvimos estudiando, jóvenes? Do you remember? Sobre contables. Countable and yeah, and countable and uncountable nouns, right? So, Miss Jackie, which are the countable nouns? ¿Cuáles son los nombres contables, Miss Jackie? Ay, inglés no me los, Ajá. inglés no me los he aprendido. Lo prometo aprender. Menos 8, Miss Jackie. Okay. So, Mr. Jose, Bueno, ¿cuáles son las countable nouns? Do you remember? Leslie, Hilda, Mr. Jose. Subject pronoun or object pronoun? No. Countable nouns. Estamos estudiando countable and uncountable nouns. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son los contables? Yeah. Otro menos 8, ¿verdad? Which are the countable nouns? son los que pueden contar como, por ejemplo, un libro, dos libros, y los incontables son como la arena o el azúcar. Excellent, Hilda. Plus 10, right? 10 para Hilda, ¿verdad, jóvenes? Yes. Countable nouns are the ones that you can count with numbers, right? And also you have the singular form and the plural one. And you have the uncountable nouns that you cannot count them, like sun, sugar, salt, etc. Right? So, guys, we're going to continue studying, practicing the countable and uncountable nouns. So, a noun can be countable and uncountable. Can you see the screen that I'm sharing? En español, no, Miss Jackie, we're studying English. Okay, so guys, let's review a little bit about countable and uncountable nouns. So it says, let's see. Okay, a noun can be countable and uncountable, right? So there you have countable. Nouns are things we can count. A countable noun can be, we can say singular and also plural. So you can have one banana and you can have 3, 2, 5 bananas, right? For example, I eat a banana every day, right? I like bananas. Or we do not have enough cups, right? So, ¿qué nos dice? Los nombres contables, todos aquellos que los podemos contar, tienen su forma singular y también su forma en plural. What about the uncountable ones? Uncountable nouns are things we cannot count. An uncountable noun has only one form, rice. Example, I eat rice every day. I like rice
Or we can say we do not have enough water. Dice que los nombres incontables, que no los podemos contar, ¿verdad? Son todos aquellos que solo hay una forma, ¿verdad? O están compuestos de pequeñas piezas, ¿verdad? Y que se nos hace imposible contarlas, así como el azúcar, la arena, ¿verdad? La sal. Vamos a ir granito por granito contando, ¿verdad? Y hay otras medidas que podemos utilizar para contarlas, ¿verdad? Como una libra, una bolsa, una cucharada, etc. We use how much and how many to ask about quantities. How much plus countable nouns. This is important, guys. Vamos a utilizar how much cuando estemos preguntando sobre nombres incontables. And how many for countable nouns. Cuando tengamos nombres contables, vamos a utilizar how many. For example, how many apples do you want? Right? ¿Cuántas manzanas quieres? You know that apple, that is what? Apple, that is countable noun, right? That's why we can use how many, right? Let's see this one. How much rice do you want? So this is rice. You know that that is what? Uncountable noun, right? That's why you're going to use how much, okay? Entonces, how much para incontables y how many para contables. Okay. Also, we can use some and any. Some. We use some with affirmative sentences with both countable and uncountable nouns. For example, there are some potatoes. You know, potatoes, that is an uncountable noun. And you can use some potatoes, right? There is some water. You know that water, that is what? Uncountable. You cannot count it, right? But you can also use some, right? So we're going to use some with countable and uncountable nouns when we have an affirmative sentence. Cuando tengamos oraciones afirmativas, podemos utilizar some, ¿verdad? Con nombres contables y con incontables. Para afirmativas, ¿ok? We use some in questions when we ask for things and offer things. This is important. Vamos a utilizar some en preguntas cuando preguntamos por alguna cosa o estamos ofreciendo cosas. For example, can I have some water? You're asking for water, right? So you can use some in questions. Will you like some chips? So you're offering chips. That's countable, right? But you can use some. Can I have some water? ¿Puedo tener un poco de agua? Or would you like some chips? ¿Quieres algunas papas? That would be. Any. We use any with negative sentences. Any, negative. With both countable and uncountable nouns. Con ambos también, ¿verdad? Ya sea contables o incontables, también podemos utilizar la palabra any. For example, we haven't got any bananas. You know, bananas, that's countable, right? And you have any. But this is negative, right? We have not got any bread. Bread, that is uncountable. And you have any, and that is negative, right? We use any with both
Countable and uncountable nouns, but for questions. Are there any potatoes? Is there any meat? Right? Entonces, acá tenemos que podemos utilizar any para oraciones negativas con ambos, ¿verdad? Contables o incontables, cuando sean negativas. Y también any cuando tengamos preguntas. Ahí también vamos a utilizar any con ambos, ¿verdad? Contables o incontables. Okay, are there any tomatoes? ¿Hay algunos tomates? Is there any meat? ¿Hay algo de carne? We can say that, right? So, a and, you know these ones, right? The indefinite articles. Do you remember the meaning of a? ¿Se acuerdan del significado de esta letra? A. What is a? Or a? Which would be the meaning of that? A. ¿Qué significa, Miss? Significa una o un. Exactly. Un, uno, o una. That's almost the same, right? That is, puede ser plural. Puede ser plural, jóvenes. It's for singular things. Ajá, right? Ajá. Yes, that is for singular, right? Recuerden cuando ya tienen ustedes una palabra en plural, ya no lo necesitan, ya no lo van a utilizar, ¿verdad? So, before singular come nouns that begin with consonant, right? ¿Se acuerdan, verdad? Que la utilizábamos cuando la siguiente palabra tenía sonido de consonante, right? We can say here, consonante, yes. Like this one, right? She is a photographer. Aha. He is a teacher. It's a hat, right? So in that case, we're going to use a or aid, right? So, an significa exactamente lo mismo, ¿verdad? But before singular come nouns that begin with a vowel sound. For example, she is an artist. She is an engineer. It's an umbrella. Vamos a utilizar an cuando la siguiente palabra tenga sonido de vocal, right? Esa era la diferencia, exacto, vocal. Look at this one. Don't put a or an before plural nouns. Instead, use plural countable nouns alone. ¿Qué nos dice? No coloque, no puede utilizar a or an antes de nombres que plurales. So, I like bananas. You cannot say I like bananas. That is incorrect, right? We don't need that. Accidents can be prevented, right? You cannot say an accident, right? Accidents can be prevented. No, that is incorrect. Bueno, esto igual ya lo saben, ya vimos este tema, ¿verdad? Este es un pequeño repaso, jóvenes. ¿Ok? So, a lot of, much, and many. Also, we can use this one. A lot of. We use a lot of in affirmative sentences and in questions with both countable and uncountable noun. For example, I eat a lot of fish. I drink a lot of milk, right?
Vamos a utilizar a lot of, ¿verdad? Para oraciones afirmativas, negativas y preguntas con ambos, contables e incontables. You can say, I eat a lot of fish. Yo como mucho pescado. I drink a lot of milk. Yo tomo mucha leche, for example, right? Much. We use much in negative sentences and questions with uncountable nouns. We never use much. How this is very important, guys. We never, what happened there? Okay, we never use much in affirmative sentences. No. No tengamos oraciones afirmativas, no vamos a utilizar much. I don't eat much salt. This is negative, right? We can use much. Do you eat much salt? That is an interrogative one, right? So we can use that with uncountable nouns, right? Salt, that's uncountable, right? You know that is uncountable. A lot of can also be used in these cases. That is like an exception, right? I don't eat a lot of salt. You can say that. Or, do you eat a lot of salt? Also, you can use that. That's like, we can use it, right? But that would be not so common. Maybe in some cases you can use that one, right? Many. We use many in negative sentences in questions, but it says countable nouns, right? For example, I don't eat many cakes. Cakes, that's countable, right? Many. Do you have many books? Right? That's another countable one. So, in negative and questions, but with countable nouns. A lot of also can be used in these cases. I don't eat a lot of cakes. Also, you can say that in some cases. You can use a lot of, right? Do you have a lot of books? You can also use that one, right? So, remember, a lot of con ambos, ¿verdad? Countable and uncountable. Afirmativas, negativas y preguntas. Much, con negativas y preguntas, pero nombres incontables. Many, negativas y preguntas, pero con nombres contables. Okay. Let's see. Let's do the first exercise. I don't know if you have questions. Do you have questions? ¿No? ¿Tienen preguntas o estamos claros hasta el momento, jóvenes? Is everything clear? No question. No questions. Okay, let's do the first exercise together, guys. For example, it says, write whether these are countable or uncountable. So, what do you think about milk? Do you think it is countable or uncountable, guys? Milk. Uncountable. Uncountable, yes. You cannot say, give me 2 milks. No, right? That is not correct. So, uncountable. What about room? Can you count that? Room. Countable. Yes, that is countable. We can say 1, 2, 3, 4 rooms, right? Butter. What do you think about butter? Countable or uncountable? Mantequilla. Ajá, mantequilla. ¿Es contable o incontable? Contable. ¿Y el de countable? Contable. ¿Pueden contar la mantequilla? Countable. That's uncountable. Countable, right? Uncountable. Yes, uncountable. What about song? Countable. Countable. Yes. Countable. Yeah, that's countable. Perfect. What about music in general? Can you count music?
Two music. Uncountable. You cannot say that. Yes, that's uncountable. Yeah. Minute. Minute. Countable. Countable. Yes. T. Uncountable. Uncountable. Perfect. Child. Child. Uncountable. Countable? Countable. Yes. Countable. What is the plural of child? Children, right? Key. Children. Countable. Yes, children, right? So key is countable, right? Excellent. Very good, guys. Nice. Let's continue. Write the correct word a and or some. I have good idea. Which word do you think is the correct that we need to use there? A, and, or some? I have a good idea. Excellent. So, a good idea. Perfect. That's interesting job. Yes. An interesting job, right? What about they have found gold in that old mine? 8. 8? Ora, what do you think about that? Some, yes, that is some. Some gold, right? In that old mine, yes. Do the Smiths have yellow van? You know van. A yellow van. Excellent. Nice. Look, he's having sandwiches. Some. Because that is plural, right? Sandwiches. He always likes piece of chocolate. Piece of chocolate. Excellent. A piece of chocolate. Noah, that is peas. A. I have homework to do for tomorrow. Homework. I homework? No. You can say I have some. Yes, some homework. Sometimes the thing is that with homework, yes, that is like an irregular one, right? You cannot say homeworks with S. No. If you have a 1 or 2 or many, you are going to say homework. Yes? That's why you're going to use some in this case. I have some homework to do for tomorrow, right? 8. There's nice girl in the red car. Which could be that one? There's a nice girl in the red car. Will you like milk with your cookies? Some. Some, yes. Nice, some. How about grapes? How about grapes? That's plural, grapes. Some grapes. Excellent, some grapes. Good. Let's continue, guys. Use how many or how much. So, stars are there in the sky. Which one are you going to use here? How many or how much? What? How much? How much? You have stars. No. How many? How many? Porque estrellas,
pues las podemos contar, ¿verdad? Incontables. Son muchas, es cierto, en el cielo nos va a ir 1, 2, 3 estrellas, pero a veces está solamente una estrella o 2 estrellas juntas, entonces yes, you can count them, right? So, how many, right? So guys, you're going to have time for you to do this. I will give you 2 minutes, okay? Choose the correct word, how many or how much, okay? And then we're going to check them together, okay? 2 minutes. If you have questions, just raise your hand and I will try to help you, okay? Tell me, Mr. Jose, ¿tiene preguntas? No? Ah, teacher. Okay. So, choose the correct word, how many or how much. Y luego vamos a revisarlas juntos. Tienen 2 minutos, 2 minutitos. Y luego lo chequeamos juntos, ¿ok? Work, trabajen. People live on islands. We can say how many or how much. How much? How much? Why? Good afternoon. Why? Oh, who say good afternoon? How much? How much? ¿Por ¿Por qué qué? se le contar a todas las personas del mundo? Ajá, ¿y how much lo ocupan para contables? Ajá, ¿y utilizan how much para contables o incontables? Para incontables. How Ah, much para contables? no, guys, you are going to use how many contables, how much uncontables, right? So, people, how many or how much? Nos confundimos en la anterior, ¿verdad? Donde pusimos how many star porque dijimos que no podíamos contar las estrellas, pero sí, al final sí podemos decir 5 estrellas, 6 estrellas, 7 estrellas o algo, pero Exacto, es lo que les dije. en general no se pueden Ajá, contar. en Ahí general. es que nos confundimos. Sí, en general cuando las vemos todas en el cielo, pues se nos haría difícil contarlas. Pero de igual forma podemos También, dígame, ¿yes? Mr. Byron. ahí también en el contexto que hablemos de estrellas, ¿verdad? Porque si hablamos de estrellas en el cielo, obviamente no las vamos a poder contar. Ujú. Pero si vemos estrellas en una fotografía o en un póster, creo que sí son contables. Exacto. Por eso les dije, ¿verdad? Si podemos decir 1 estrella, 2 estrellas, que para nosotros los seres humanos se nos hace imposible contarla en el cielo, pero sí podemos, ¿verdad? Decir 1, 2, 3 estrellas, aunque no las podemos contar exactamente cuántas hay, ¿verdad? Y también, como dice Mr. Byron, para que veamos un dibujo de 2 estrellas o una estrella de mar, etcétera, ¿verdad? Entonces sí podemos contarlas, ¿verdad? Entonces estrella era un nombre contable, ¿verdad? Y people también podemos contar a las personas, ¿verdad? Entonces, solo no se olviden, how many es para contables. Dear, how many or how much? What do you think here? How many? How many? Excellent. How many? What about this one? Water is in the ocean. How How much? much? Excellent. How How much? much? Si ustedes se acuerdan de las diapositivas que estudiamos la vez pasada, dijimos que dinero en general era incontable. Nosotros podemos contar los billetes y las monedas, ¿verdad? Pero en sí, dinero, en inglés, that is a general, you can say general word, right? So you cannot count them. You can say $3, $2, right? $1,
one coin, two coins, right? But money in general is uncountable. Okay? So in that case, How much? how much? Yes. Teacher, pero... Teacher, Yes, dígame. Dígame, Mr. pero si dice dinero en el banco, en un banco, estamos delimitando a un, prácticamente valga la redundancia, a un banco. Entonces, creo que sería contable o se puede contar el dinero que está en un banco. Ah, pero ¿cómo Sí, ¿cómo lo cuenta? Ahora sí dijera... Contamos el dinero por billetes y por monedas, ¿verdad? Quizás ahí la clave está en la palabra que se utiliza, ¿verdad? Como usted dice, how much money, ¿verdad? Money, Ajá. hablamos de dinero en general, aparte Exacto. que dijera $2 in the bank, $5, valva. Ya está diciendo una cantidad exacta en dólares, o en colones, o en lo que sea, ¿verdad? Pero ahí estamos hablando en dinero en general. Exacto. Por eso les decía, ahí en las reglas, que dinero en general, cuando hablamos de dinero, es incontable, ¿verdad? A no ser que usted ya tenga 3 billetes de $1, imagínense. Ahí ya está contando, pero ¿cómo lo contamos? En sí el dinero, ¿por billetes o por monedas? Entonces, cuando hablamos de dinero en general, la palabra money es incontable. Y si ustedes se fijan en la pregunta, incluso el verbo, vean, está en singular. Y ya dijimos que cuando tengamos nombres incontables, vamos a utilizar el verbo en singular, ¿verdad? Si no, dijéramos, how many money are in a bank? But in this case, look, is in a bank. También ahí les da otra pauta de que si es contable o si es incontable, ¿verdad? Pero en todo caso, in English, money is uncountable, okay? So, leave it in the way, right? How much money is in a bank, okay? Nice, but that's great, guys. Me gusta esa interacción, ¿verdad? Porque se nota que estamos aprendiendo, ¿verdad? That is great. Excellent. What about countries? Countries. How many? Aha. How many? Yes. How many countries are there in the world? Do you know how many countries are there in the world, guys? ¿Cuántos países habrá en el mundo, jóvenes? Do you know? Social studies, right? 196. 196 países, Hilda. Wow. No. ¿Hay más? It could be, right? I don't know. I don't know, but maybe that's around 196, right? Maybe, right? That's great. What about this one? Bread is eaten per day. How much? Yes. How much? Good. How much? Excellent. Bones are there in the human body? How many? How many? Yes. Huesos, ¿verdad? ¿Cuántos huesos hay en el cuerpo humano? Otra pregunta de la escuela, ¿verdad? We didn't know, right? So, sand is in the desert. 206. 206 huesos. Good, right? We need to study science and social studies, guys. That will be okay. Yes. Nice. 9. Sun is in the deserts. How many? How much? How much? Yes. How much? ¿Recuerdan sun? ¿Qué significa sun?
Arena. Ajá, arena, ¿verdad? So, how much sun is in the deserts? And the last one, information is on the internet. How many or how much? How much? How much? Yes. How much? How much? How much? You're talking about general thing, right? That is information. Nice. How much information, right, is on the internet? Excellent. Very good, guys. Let's do the last activity about this because we don't have that. Okay. Use much or many. There isn't milk left in the fridge. Much or many? Many. Much. 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 We're talking about milk. Mm-hmm. Much. You shouldn't eat so sweets. Many or much? Many. Many, yes. My friend doesn't eat fruit. Recuerden que fruta también es Much. incontable. Ajá. Yes. Much. 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 4. I don't have time to practice basketball. Much or many? Many. Many. Many time? Much. Much. That's time in general, right? That is almost the same like money, right? So, there aren't people in the shops today. Many or much? Many. Excellent. Many. Yes, that's good. Perfect. So, guys, do you have questions about countable and uncountable nouns? Is everything clear? Or do you need to practice a little bit more? Tell me. Yes. ¿Tienen preguntas sobre los countable and uncountable nouns o estamos bien hasta el momento? Dígame, Miss Jackie. Licenciada, ¿por qué en la parte de abajo, cuando habló de frutas, usó much, parece? Allí más abajito, donde le estábamos llenando, ¿verdad? Yes. Ajá, más abajo. Ajá, donde está hablando de fruta. Ajá. Ajá, sí, la fruta es contable. Bueno, para mí es contable. Yes. In English, fruit Ajá. is uncountable. En inglés es incontable. En español sí, nosotros decimos Okay. las frutas, ¿verdad? Pero en inglés, I don't know why, no me pregunten por qué, pero es incontable, ¿verdad? Y bueno, quizás ellos lo toman en forma general, ¿verdad? Fruta. Ya ahí si usted tiene bananas, si tiene strawberries, watermelons, quizás ahí sí ya las hacen contables, ¿verdad? 3 bananas, 2 sandías, ¿verdad? Pero aquí siento yo que es más porque lo toman general, ¿verdad? Fruta en general. Okay, gracias. Yes, that is in English, right? Okay, Miss Jacqueline. Jasmine, no hay problema. Está bien. Okay, guys. Recuerden que es del penúltimo sábado de clase, entonces vamos a ir un poquitito más rápido para que puedan ir más o menos igual, ¿verdad? A los del grupo que está entre la semana, puesto que después ya en el nivel 2 van a estar juntos. Entonces necesito que al menos los temas los llevemos un poquito igual, ¿verdad? We're going to start with a new topic. Vamos a comenzar con un nuevo tema, pero igual les pregunto, ¿no tienen dudas sobre countable and uncountable nouns? Creería yo que solo necesitan practicarlos un poco más, ¿verdad?
y aprenderse en sí la categoría. Cuáles son contables y cuáles son incontables, ¿verdad? Pero no sé si tienen preguntas. ¿No? No question. Ok. ¿Saben ustedes cuáles son las preposiciones de tiempo? ¿Alguna vez han escuchado acerca de las preposiciones de tiempo, jóvenes? Prepositions of time. Dígame, Mr. José. ¿Será presente, el pasado y el futuro? No. Those are tenses. Tiempo, papá. Pero este es preposiciones de tiempo. ¿Se acuerdan que hace poco estudiamos? Ajá, dígame, Mr. Byron. Será hoy, ayer, mañana, pasado mañana. Okay, those will be like expressions. Ajá, yes. Pero preposiciones en inglés de tiempo sería in, ¿Será como on, and at. antes de o después de? Sí, por ejemplo, cuando ustedes dicen la hora, por ejemplo, tengo clase a las 3. I have classes at. Ese at, a las 3, right? At 3. That would be, that would be the preposition of time. De hecho, tenemos 3 preposiciones de tiempo. Let me share that. At, in, and on. Esas serían las... At, in, and on. Si ustedes se recuerdan, cuando estudiamos las preposiciones del lugar, también teníamos in y on, ¿verdad? Incluso at también puede ser una preposición de lugar, pero también son de tiempo, solo que con un significado diferente. So, prepositions of time, at, in, and on. There you have this. Who wants to help me read it? ¿Quién quiere ayudarme a leer? Prepositions of time. Yes. Who wants to? Mr. Byron or Jacqueline? Okay. Thank you, Miss Jacqueline. Jasmine, go ahead. Oh, Miss Jack is going to help me. Thank you, Mr. Byron. Prepositions of the time. A preposition of the time is a preposition that allows you to discuss a specific time period, such as a day of the calendar, one of the days of the week, or the actual time sometimes take place. Prepositions of time are the same words as preposition of place. However, they are used in a different way. Excellent. Thank you, Miss Jackie. So, a preposition of time is a preposition that allows you to discuss a specific time period, right? ¿Para qué las vamos a utilizar las preposiciones de tiempo? Para discutir o hablar, ¿verdad? Sobre un periodo de tiempo, ya sea una fecha en el calendario, días de la semana, ¿verdad? Y las preposiciones de tiempo son las mismas, dice ahí, que las preposiciones del lugar, por eso tenemos at, in, and on, ¿verdad? Solo que con un significado diferente. There you have at. This preposition of time is used to discuss clock times, holidays, and festivals, and other very specific time frames, including exceptions such as at night. Entonces vamos a utilizar at para hablar sobre horas, festividades, ¿verdad? O otros, podemos decir, tiempos específicos, ¿verdad? Hay una excepción, por ejemplo, at night. Siempre, cuando tengamos night, at night, vamos a utilizar la preposición
at. Es diferente cuando hablamos de morning, or afternoon, or evening. Ahí vamos a utilizar in, ¿verdad? In the evening, in the afternoon, in the morning, right? Pero con night no podemos decir in the night. That is incorrect. Entonces vamos a utilizar at night. In this preposition of time is used to discuss month, seasons, years, centuries, general times of day, and longer periods of time such as in the past, right? Vamos a utilizar in para hablar de los meses del año, estaciones del año en sí, ¿verdad? De tiempos generales, por ejemplo, en el día, así como in the morning, in the afternoon, ¿verdad? También cuando hablemos de los siglos, vamos a utilizar in. On. This preposition of time is used to discuss certain days of the week or portions of days of the week, specific dates, and special days such as on New Year's Day, right? Vamos a utilizar on cuando hablemos de ciertos días de la semana, ¿verdad? Fechas completas, ¿verdad? O días especiales, fechas especiales como Navidad, Año Nuevo, de su cumpleaños, etc. Y vamos a utilizar on. We don't use prepositions. Remember, we don't use at, on, in, or the with the following expressions. Today, tomorrow, yesterday, this morning, tonight, last, next, and every. Cuando tengamos estas expresiones, no vamos a utilizar las preposiciones de tiempo. No podemos decir in today. That's incorrect. Or on tomorrow. No, that's not good, right? So we're not going to use prepositions with these expressions, okay? So, at specific time. I wake up at 7 o'clock. She returned home at midnight. Holiday period. Everyone seems happy at Christmas, right? Vamos a utilizar at, ¿verdad? Para tiempo en específico, cuando hacemos la hora. Un periodo de festivo, por ejemplo, como Navidad o por la noche, etc., right? On days of the week, specific days and dates, right? So we will visit you on Wednesday. Ahí tenemos un día de la semana en específico, el miércoles, ¿verdad? I return to my country on the 27th, right? Igual ahí tenemos en sí la fecha específica, el día, ¿verdad? En específico, perdón. Podemos utilizar on. También cuando tengamos on Christmas Day, on my birthday, ahí vamos a utilizar las palabras que terminen en day, ahí vamos a utilizar también on. In, months, years, seasons, length of time, and centuries. Vean, in va a ser para meses, solo cuando tengamos el mes, solo cuando tengamos el año, ¿verdad? Cuando hablemos de estaciones del año como summer, winter, spring, fall, ¿verdad? Otoño, invierno, verano, primavera, ahí vamos a utilizar in. Also, length of time, 20 minutos, in 10 minutes, in 15 minutes, right? We're going to use in. Also, in centuries, cuando hablamos de los siglos, ¿verdad? También vamos a utilizar in. Rest of the day,
Y si se fijan, dice on plus day plus part of the day. So, we will have a party on Friday night. Our flight leaves on Monday morning. Ahí tenemos una estructura. Cuando utilicemos on, primero vamos a tener la preposición on, luego el día y la parte del día. On Friday, que sería el día, y la parte del día por la noche. So, we will have a party on Friday night. Right? ¿Ven la pantalla, jóvenes? Yes. Yes. Thank you. Yes. Nice. Yes, teacher. Thank you. So, there you have this. Let's learn about these common prepositions of time. At, in, and on. Acá tenemos más detallado cuando vamos a utilizar la preposición at. Clock time. At plus clock time. The meeting starts at 9. Come to my house at 7:30 p.m. Right? So you have this at plus clock time. Right? Cuando tengamos una hora, siempre vamos a utilizar at. At noon. Cuando tengamos esta palabra, ¿saben qué significa noon? Mediodía. Entonces, cuando tengamos noon, vamos a utilizar la preposición at. We eat lunch at noon. Right? También cuando tengamos midnight, que significa medianoche. At midnight. I am usually asleep at midnight, right? Other times, at night. We watch TV at night. At plus dinner time or lunch time. Cuando tengamos estas palabras igual vamos a utilizar at. Take off your hat at dinner time. She wants pizza at lunch time. Entonces vean, at lo vamos a utilizar cuando tengamos clock time and also other times. Days. On plus day. We had free time on Monday. I play baseball on Thursdays. They unwrap presents on Christmas Day. My son always eats chocolate cake on his birthday, right? So, vamos a utilizar on más el día. Vean, on Monday, on Thursdays, on Christmas Day, on his birthday. También cuando vean las palabras terminan, por ejemplo, birthday, una palabra compuesta y aquí termina en day, vamos a utilizar on. On the weekend or weekends, he has hockey practice on the weekend. Or I study English on the weekends. Ahí vamos a utilizar también on. Also for dates, cuando tengamos una fecha completa, on plus date. She has class on September 10th. I'm going to a party on the 1st of July. He has a doctor's appointment on Monday, December 2nd. They got a new car on January 10th, 2014. Si se fijan, tenemos la fecha completa, ¿verdad? Entonces ahí vamos a utilizar on, right? So, in, there you have this one. Time of day, in the morning, in the afternoon, in the evening.
I take a shower in the morning. You have English class in the afternoon. We study in the evening, right? Months and years. In month. My birthday is in June. In plus year. She went to Europe in 2015. Seasons. In plus season. We go camping in the summer. They like to ski in the winter time. Vamos a utilizar in, ya dijimos, como tiempo del día, en la mañana, en la tarde, ¿verdad? También cuando tengamos solo el mes, vamos a utilizar in, solo el mes. Cuando tengamos solamente el año, también vamos a utilizar in. Y cuando hablemos de estaciones del año, también vamos a utilizar in. We go camping in the summer, right? So, I guess we have time. Also, we have the ordinal numbers. Si ustedes han puesto atención en algún audio, noticias o algo en inglés, las fechas siempre las dicen con los números ordinales, no con los cardinales. ¿Cuáles son los cardinales? ¿Cuáles son los números cardinales, jóvenes? Del 1 al infinito. 1, Yes. 2, 3, 1, 4. 2, 3. Excelente, Jackie. 1, 2, 3, 4. ¿Y los ordinales? Primero, segundo. Son los que representan el orden. Exacto. Primero, segundo, tercero, cuarto, sí. Bien. Entonces, en inglés, cuando nosotros hablamos de fechas, vamos a utilizar los números ordinales. For example, my birthday is on February 12th. Yes, or you can say, right, February 12th, or you can say February 12th. No sé si ustedes también se han percatado que en la fecha, cuando escriben la fecha en inglés, las personas utilizan 2 letras al final del número. Ajá, TH, puede ser ST, ND, etc. Imagínense que usted diga, en el chat les voy a escribir una oración. My birthday is, we can say it on May 2nd, right? My birthday is on May 2nd. El 2 de mayo es mi cumpleaños. Entonces, ahí estamos utilizando al final los números. ¿De qué? Second, no segundo, second, right? Entonces, si se fijan, al final, después del número 2, tenemos ND, porque son las últimas 2 letras de acá, de la palabra second. Si fuera el 1 de mayo, you are going to say, my birthday is on May 1st, ¿verdad? Ahí ustedes, ST, ajá, porque son las 2 últimas letras de el número ordinal. Entonces, por eso es que tienen ustedes esas letritas, ¿verdad? En la fecha, porque se utilizan los números ordinales. So, here you have this. First, second, third, fourth, fifth, sixth, 7th, 8th, 9th, 10th. Del 4, a partir del 4, vean, ya empieza con la TH. Este sonido es como que sus dientes superiores pasan rozando su lengua, ¿verdad?
11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, acá ya comenzamos, 21st, right? 22nd, 23rd, y comenzamos de nuevo, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, and 31st. Como los meses del año, pues tenemos hasta el 31, ¿verdad? Entonces, hasta ahí vamos a aprender por el momento los números ordinales. 31st, right? So, who wants to read the first column? ¿Un voluntario que quiera leer la primera columna de los números ordinales? Who wants to try it? Okay, Mr. Jose, thank you. Then you, Mr. Byron, okay? So, Ordinal number. yes, Second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th. excellent. Thank you. Continue, Mr. Byron. 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20. Excellent. Thank you. And the last column, who wants to read it? La última columna, ¿quién? Miss Catherine Melgar, thank you. 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th. Excellent. And the last one, 31st, right? Excellent, guys. Very good. Igual, ustedes pueden buscar otro video en donde ustedes puedan practicar la pronunciación de los números ordinales o pueden ver de nuevo la clase, aunque la clase pues hasta la siguiente semana, ¿verdad? La tendrían. Y ahí practicar la pronunciación de los números ordinales. Pero ya saben ustedes que cuando hablen de las fechas, ya no van a decir, como en español nosotros decimos el 2 de mayo, ¿verdad? Pero ya saben que en inglés, pues, that is second, May 2nd. No van a decir May 2, no, that is incorrect, right? So, creo que aún tenemos 15 minutos. Let's do the first exercise. It says, complete the sentences with at, on, or in. For example, in the first one, the class, we're going to do that. The class begins 8:30 a.m. At, on, or in? Yes, at 8:30. The next school year starts September. Vean, solo el mes tenemos ahí. ¿Cuál vamos a utilizar? At, on, or in? In, yes, in September. Very good. I took swimming lessons. April 2015. In, on, or which could be that? ¿Tenemos mes? On. On? No, quizá. No, yes. In April 2015. Porque no es una fecha completa, ¿verdad? So, she plays volleyball here. Saturday. On Saturday. Excellent.
December 31st, my family celebrate New Year's Eve. Vean, acá tenemos el mes y la fecha, ¿verdad? En sí. Vamos a utilizar in or on. Es diferente, ¿verdad? So, on. Ajá. Vean, New Year's Eve. Aquí teníamos mes y año y aquí tenemos mes y el día, la fecha, ¿verdad? His birthday is in or on Monday? Yes, on Monday, yes. The winter we go out ice skating. The winter es una estación del año. So, in, on, or at. In. In, excellent. They watch TV, night. At, in or on? At night, yes. 2010, my city held a big festival. Solo tenemos la fecha. In, yes. Digo el año. Okay, in. My wife drinks coffee. The morning. In the morning, yes. Yes, in the morning, yes. In the morning. We eat lunch 12:15. At. Excellent. At 12:15. I like to go to the beach, July. Solo el mes tenemos. In, yes. Excellent. They are getting married Saturday, May 26, 2008. In or on? On. Ajá. Vean que es la fecha completa. On. They are getting, oh no, my brother has his first karate class Wednesday. In, on, or at? Yeah? On, on Wednesday. They like to read the afternoon. The afternoon. In, yes, that's correct. In. Flowers bloom the spring. ¿Qué significa spring? Primavera, right? In, yes, in the spring. The concert tickets go on sale tomorrow. That day, people will line up for hours. In or on? In. Recuerden, tenemos acá, vean, they, esta palabra. Entonces, on, right? Remember that's on. My kids thought they heard Santa Claus Christmas Eve and midnight. In, on, or at? Christmas Eve? In. On Christmas Eve, right? And midnight? At, yes, at midnight, yes. The meeting starts Monday at 9. In. No, on Monday. Vean que solo tenemos el día de la semana. Ajá. 9 a.m. In, at, or on.
At. Yes. And the last one. Call me 5 Thursday. Call me Call me at at. At. And Thursday on excellent. On Thursday. Yes, excellent. Good, guys. So, do you have questions? ¿Tienen preguntas? no question. No? Okay. So, guys, next class we're going to continue practicing the prepositions, okay? And if we have time, maybe we're going to start with a new topic, right? Vamos a seguir practicando el próximo sábado. Recuerden que el próximo sábado ya es nuestra última clase de este ciclo. Y luego pues vamos a esperar alrededor de un mes para iniciar las clases nuevamente, pero ya ustedes en el nivel 2. Espero que todos logren aprobar, ¿verdad? Y lleguen al nivel 2. Si aún tienen evaluaciones del módulo 4 pendiente, este es el último fin de semana que tienen para realizarlas. A partir de la otra semana yo ya voy a enviar las notas, sus notas, para tener el promedio final y ver quiénes son las personas que van a aprobar el curso y quienes lastimosamente pues van a reprobarlo, pero que de igual forma pueden inscribirse nuevamente en el nivel 1 el próximo ciclo, ¿verdad? Espero que todos ustedes aprueben, y si hay alguien que no aprueba el curso, pues tiene la oportunidad de volver a inscribirse, solamente que en el módulo 1, en el nivel 1, ¿verdad? Y a los que aprueben vamos a ir al nivel 2, ¿ok? Dígame, Miss Jackie. Nos va a mandar la información a chat, la de la diapositiva. ¿De las preposiciones de tiempo? Esta que presentó. Ok. Yes. Se las enviaré, no hay problema. Ok, Miss Jackie, that's great. Bueno, gracias. Ok. Dígame, Mr. José Giovanni. Solo una pregunta, para el inicio del otro ciclo, van a volver a empezar con el módulo 1 otro grupo, solo para información ahí para algunos compañeros. Sí. Aún no tenemos exactamente el horario, pero sí se va a iniciar con el nivel 1 en la semana. De nuevo, ¿verdad? Desde básico, los números, etcétera, todo lo que vieron ustedes. Sí se va a abrir un nuevo grupo con el nivel 1 y también pues vamos con el nivel 2 y 3 siempre, ¿verdad? Pero sí, Mr. José va a ver. Siempre sería de forma virtual. Por el momento no estamos seguros, pero creería yo que va a haber un nivel 1 siempre virtual, pero en la semana. Y creería yo que por la tarde, el día sábado, sería nivel 1 también, pero presencial. Tendrían que venir acá a las instalaciones, al aula, ¿verdad? Recibir la clase. Okay. Ajá. En el caso de ustedes, chicos, desde ya les digo, los que aprueben, pues vamos a cambiarnos de horario porque, bueno, ustedes ya van a estar en el nivel 2, entonces necesito unir los dos grupos de nivel 1 que hay hasta el momento y convertirlo en nivel 2, así que
Bueno, luego les diría yo qué horarios van a tener, ¿ok? Questions? ¿No hay preguntas, chicos? No, pues. No, teachers. Ok, si no tienen preguntas, jóvenes, nos vemos el próximo sábado, primero Dios. Recuerden que es la última clase, traten de estar la mayoría, ¿verdad? Espero que todos. Cuídense and see you next class. Have a nice weekend. Take care, guys. Bye bye. Bye bye. Bye, Teacher. bye, teacher. Bye bye. See you. Take Bye. care. Bye bye. Thank you, Leslie, Hilda. Oh, you're so cute. Take care. Bye bye, guys.